Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy, a pedido de todos los suscriptores, vamos a analizar al rey del falsete, el señor Miguel Aceves Mejía, interpretando La Malagueña. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante. Así que si puedes colaborar, te dejo mi Patreon en la descripción. Bueno chicos, después del vídeo de los falsetes imposibles que se los dejo por aquí, han sido muchísimas las peticiones de reacción al rey del falsete según los propios mexicanos, que es el señor Miguel Aceves Mejía. He elegido La Malagueña porque tiene unos falsetes bastante complicados de hacer, tiene notas sostenidas muy importantes y tiene muchísimos volúmenes, matices. Es una canción difícil, La Malagueña, así que la quiero escuchar en él. Vamos allá. Ya saben chicos, poquito a poquito iremos fragmentando la canción y analizando paso a paso qué recursos vocales ha utilizado Miguel Aceves Mejía para esta ocasión. Ahí los tienes. Oye, Metrini, ya te llegaron las guitarras. Pues luego, míralas. Se me hace que están regachas, man. ¿Cómo gachas? Ahora verás. Ya nomás. Ay, es que me encanta el acento de los mexicanos. Ustedes no se dan cuenta porque es vuestro acento y lo tienen claro, pero para mí es completamente diferente al mío y me llama mucho la atención escucharlos hablar, ¿no? A ver, ráscale, a ver qué tal suena. Es como, de verdad, es como si estuvieran cantando. O sea, hacen tonadas como si fuera una canción hablada. Es bárbaro, a mí me encanta. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Algo que tiene, ya lo escuché en El Pastor, esta forma tan peculiar que tiene de rematar los finales, Miguel Aceves Mejía. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Es muy suave, inclusive es como un coqueteo, ¿no? En este caso, con la chica, ¿no? Lo utiliza a modo de coqueteo, a modo de seducción. Es muy bonito, está muy bien lo que hace. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar. Escala descendente, lo que les digo, que es diferente al tienes. Son dos ataques diferentes para finalizar las frases. Bien. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas. Ataca los principios. También podría haber dicho, pero si tú no los dejas. No, es pero si tú no los dejas. Cambia el tempo de la canción, va jugando. Esa es otra forma de saber cuán ágil con el oído es el intérprete, ¿no? Si uno tiene un buen oído, aunque no sepa música, que no sé si es el caso de Miguel Aceves Mejía, si sabía música o no sabía música, pero si uno tiene buen oído, puede ir jugando con el tempo de la canción sin irse de la melodía principal. El oído es un amigo indispensable y fundamental para nosotros los cantantes, y en este caso Miguel Aceves Mejía demuestra que tiene ese oído y ese saber jugar con el tempo de la canción y variar. ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa. Es muy limpio, madre mía, es un falsete muy limpio, es un cierre cordal perfecto. ¿Por qué? Porque prácticamente no se escucha aire detrás, ¿no? Un día lo vamos a medir con un espectrograma, que lo estoy preparando para poder hacerlo, para medir cuánta calidad de voz hay, ¿no? O sea, cuando hay aire se ven como unos puntitos en la franja, ¿no?, del dibujo, que ya se los mostraré más adelante. El oído me puede fallar, a todos nos puede fallar, pero en una cosa, en un espectrograma
no puede fallar. Ahí está la ciencia metida en el medio y se puede estudiar realmente sin caer en gustos personales, ¿no? Ahí está la ciencia hablando, ahí no se puede mentir. Entonces ahí se ve los diferentes matices que se van utilizando y las diferentes frecuencias que ya las mediremos, ya se los mostraré. Es un trabajo muy bonito, maravilloso que se puede hacer con los cantantes. El falsete es muy puro, es muy afinado. Está bien en pitch constantemente. Bonito, bonito, bonito. Besar tus labios quisiera. Ese falsete otra vez. A ver. Besar tus labios quisiera. Lo que tiene de bueno es que él es muy inteligente a la hora de tomar el aire. Es una voz muy sana para cantar, está muy bonito lo que hace y, por ejemplo, podría haber hecho besar tus labios quisiera, o sea, sin tomar aire, pero no, en el tus, corta, toma aire, sigue cantando. El tomar aire constantemente hace que uno se oxigene bien y no esté forzando la garganta cuando no toca. Es tan importante el aire, es como el agua, es como hidratarse, no usar aire residual. O sea, hay que ser inteligente cuando uno hace técnica, porque a pesar de saber que uno puede continuar hasta el final de la frase, si tienes oportunidad de tomar aire, tienes que tomarlo, porque si no te haces daño tú mismo a las cuerdas vocales. Hay que tomar aire cada vez que se pueda. Y es lo que está haciendo Miguel Aceves Mejía ahora. Besar tus labios quisiera malagueña, salerosa, y decirte, niña hermosa. Me encanta cómo se queda, niña hermosa, y se queda así mirando a la chica. Madre del amor hermoso. Qué épocas, qué bonito. Es que en ese momento la forma de cortejar a las mujeres, ¿no? Era diferente, se veía diferente, mucho más caballeroso, más bonito, ¿no? No sé, es romántico, me gusta. Esta subida subida de falsete, y sigue siendo un cierre cordal completo, sigue teniendo un buen cierre cordal y la voz suena pura, la voz suena uniforme, es muy bonito. Era linda y hechicera, era linda y hechicera como el candor de una rosa. ¿Escucharon ahí? De una rosa. Hace como una especie de risa. Voy para atrás. A ver si lo puedo pillar el momento. ¿Lo escucharon? Esto es la primera vez que yo escucho, que se hace esto. Hechicera como el candor de una rosa. Es como si parara de una rosa. De una rosa. No sé qué es lo que hace, pero es maravilloso. A ver si alguien me puede explicar qué es lo que hace en ese momento. Rosa. Es la primera vez que yo escucho un efecto de estos, ¡Madre mía! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Otra de las cosas que también lo he visto en El Pastor de Miguel Aceves Mejía, la posición de los labios, con la boca más hacia el costado para hacer determinadas frases y determinados falsetes, ¿no? Pero la U, que es una de las vocales más difíciles para interpretar, la U es como si sonara como una flauta, o sea, es un sonido agudo y perfecto, siempre estaba afinado. Es maravilloso la afinación. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias.
Me desprecias, eso me encanta. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón. La única vez que escuché un poco de aire en la voz, ahora, yo no te ofrezco riquezas, pero lo hace a modo de interpretación, ha bajado completamente el volumen, juega con los volúmenes, ¿no? Y para bajar mucho el volumen lo que hace es darle un poquito de aire para que suene todavía más suave, que es lo que quiere lograr, sonar suave, susurrarle al oído a la chica la canción. Eso está muy bien hecho. Te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Esa es otra de las cosas que le escuché a él. No sé si otros cantantes lo hacen, pero sí le escuché el eso que hace ahí al final. Este gritito no sé si será original de él, un sello propio, contarme chicos, pero sí se lo escuché a él. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera. Fijaros, madre mía, esa U es como un puñal la U, tan claro, tan perfecto, tan en tono. Está muy muy bien ejecutado este falsete, como le llaman ustedes, que para mí es voz de cabeza porque está puro, es muy puro, es una voz muy pura. Estamos en la quinta, esto es una quinta octava, es un 2-5 chicos, este U es un 2-5 en el piano. Ahí está, seguimos. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Paladar duro. La A, salerosa. Fijaros que la A la coloca de manera diferente al resto de las vocales para rematar la frase, para rematar los finales. Es súper importante saber rematar bien los finales, porque si no la canción no tiene gracia, ¿vale? Entonces por eso hay que inventarse finales, no se puede dejar los finales ahí sin hacerles nada, hay que hacerles un buen remate. Es como dejar una pared sin enlucir, ¿no? Así no se puede, tiene que quedar rematado, tiene que quedar bonito, tiene que quedar la pared lisa, ¿no? Pues lo mismo cuando estamos cantando, las frases hay que rematarlas, hay que dejarlas bien. En este caso lo que hace es colocar la A en otro lado, más aquí, más al paladar, para hacerles como un sonido diferente al resto de la frase. Y decirte, niña hermosa. Me gusta las R, hermosa. Pronuncia mucho las R's. Fijaros que, es que, a ver, para que nos entendamos, para transformar la voz en falsete estamos usando una musculatura diferente de la que usamos cuando cantamos de pecho, ¿no? Involucramos al cricoides, la inclinación del cricoides para poder pasar a esa de cabeza, que no es lo mismo que cuando utilizamos de pecho, que se utiliza una musculatura mucho más vasta, mucho más gruesa, que son los teatiroaritenoideos. Cuando pasamos a la voz de cabeza utilizamos la musculatura CA, que son los cricoaritenoideos, ¿vale? En este caso, cuando viene de la voz de cabeza y paso de vuelta a la musculatura de pecho, lo hace tan bien que prácticamente no se nota. Eso es porque el passaggio de la voz lo tenía muy bien dominado y es una de las cosas más difíciles de dominar para los cantantes. Es muy difícil de controlar, pues él lo hacía muy bien. Era linda y hechicera como el candor de una rosa. Otra vez. Como el candor de una. Estamos en forte de una. Está la voz sonando afuera, no suena nasal, ¿no? No suena nasal para mí en ningún momento. Lo hace en forte, se ha preparado muy bien para lo que va a ser. Ha parado, ha tomado aire, se ha preparado y ha hecho
2 notas sostenidas con vibrato. De una, ¿vale? Podría haber hecho de una o de una. No, ha elegido las dos palabras, hacerlas con vibrato y vamos con el final. De una rosa. Qué bonito canta, Refugio. Y tanto que canta bonito. Ay, chicos, qué barbaridad. Madre del amor hermoso. Entiendo por lo que le pueden decir a el rey del falsete en México. Resulta que su falsete es muy puro. Siento eso, que es muy, muy, muy puro, muy, muy bien cerrado. Está muy, muy bien logrado. Suena con potencia, no es un sonido, no es un falsete débil, como pasa en muchos casos, que el falsete tiene mucho aire y suena muy, muy bajito, muy débil. No, en este caso suena bien potente y suena muy puro. Chicos, me ha encantado conocer a Miguel Aceves Mejía. Muchísimas gracias por habérmelo recomendado. Ya saben que si quieren más, pedírmelo aquí en los comentarios, que yo lo haré encantadísima. Así que nada, espero vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones que me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que como siempre les mando un beso y muy buen trabajo para todos. ¡Mua!